lo que es la neuroeducación, las neurociencias o también denominada la neurociencia educativa, ¿no? Como bien les decía, mi nombre es Weimar José Lata Carmona. Yo trabajo actualmente dando docencia en diferentes universidades. En posgrado, atiendo en una clínica privada el tema de atención infanto-juvenil. Vamos a hacer alguna práctica para lo cual les voy a pedir, por favor, su apoyo y colaboración. Y vamos a iniciar hablando un poco del tema de la neurociencia. Yo les voy a pedir, por favor, participación sobre todo. Y al finalizar vamos a dar como consigna un trabajo práctico, por favor, ¿ya? Que va a ser evaluado, así sobre todo el tema de avanzado, de lo que se va a avanzar. Agradezco, como siempre, a Fundación Desarrollate para poder brindar estos espacios. Entonces, no se sorprendan, por favor, de sorpresa podemos estar llamando a cualquiera de ustedes para que pueda participar en ciertas partes, ciertos aspectos de la presentación. Bueno, ¿será que puedo compartir mi pantalla? Sí, ¿verdad? A ver. Sí, ahora sí. Se me escucha, ¿verdad? Hola. Así es, licenciado, se lo Perfecto. escucha. Sí, se lo Muchas escucha. gracias. Por favor, siempre voy a estar preguntando por ahí ese tema. Gracias, muchas gracias. Antes de empezar, ¿qué profesiones estamos acá, por favor? Estamos por el momento 26 personas. Me imagino que hay maestros y maestras, ¿verdad? Hola. Me imagino que hay maestros y maestras, ¿verdad? También me imagino psicólogos, pedagogos, psicopedagogos, ya, porque las neurociencias es un tema bastante amplio, ya, de la cual, como vamos a ir hablando, cada área, cada especialidad y cada persona, cada individuo da su aporte, su granito de arena. Y eso es lo que hoy vamos a poder descubrir. Por favor, si alguien me puede decir si se ve en pantalla completa mi presentación. Sí, se ve, licenciado. Perfecto, muchas gracias. Entonces, el curso es Neurociencias aplicadas en el ámbito educativo, desarrollado por la Fundación Desarrollate. Estamos en el primer módulo de Introducción a las Neurociencias. Como les decía, mi nombre es Weimar José Lata Carmona, desde acá, desde la ciudad de Sucre, un poco para compartir algunas experiencias que hayamos tenido y que también de seguro ustedes tienen en el ámbito de lo que es las neurociencias, ¿no? Que ahora está bastante de moda. Muchas instituciones, muchas personas están haciendo uso y abuso de este término de neurociencias. ¿Por qué? Porque le da cientificidad a algo y esa situación hace que eso pueda vender, como vamos a poder ver un poco más adelante. Para ello, tengo una actividad que la vamos a pasar porque vamos a tener solamente 2 horas y media, ¿ya? Preguntándonos, o sea, ¿qué es neurociencia? ¿Quiénes me pueden definir en una o dos palabras lo que es neurociencia? Algunos de los participantes que tenemos. ¿Qué entendemos en este momento por neurociencia? ¿Mm? ¿Puedo? Sí, sí. Es la ciencia que estudia la función de las neuronas. Ya, es la ciencia que estudia el funcionamiento de las neuronas. Ya, muy bien. ¿Qué más? ¿Alguna otra persona? ¿Alguien más? Tanto que hemos escuchado hablar del tema de neurociencia, ¿no? Por todo lado nos van apabullando con ese término. También A ver, podría ser que estudia pues, algunas conductas de las personas, porque a través de ellas podemos ver Ya, cuáles son sus actitudes. perfecto, muy bien. ¿Alguien ya, más? las Podría ser que es una neurociencias, parte nerviosa. Perdón, ¿estaba alguien antes? ¿Un varón?
Es una Sí, sí, yo. parte que... ¿A qué Siga, sigue, pero adelante, compañero? adelante. Adelante, adelante, siga, siga. Ya. Comprende el función del sistema nervioso que se enfoca en el desarrollo de las conductas, los pensamientos, las emociones. Ya, muy bien. Ahora sí. Sí, Las adelante. neurociencias estudia la estructura y el funcionamiento del sistema nervioso humano. Ya, Esa sería perfecto. una definición concreta y más aproximada y exacta. Muy bien, muy bien. Todos tienen razón, todos, absolutamente. Porque justamente es eso, es de analizar justamente el funcionamiento de lo que son estructuras y funciones, ¿no? Biológicas, neurológicas, conductuales, sistemas de como las emociones y estructuras, pero orientadas, sobre todo orientadas a la mejora de la situación de la persona, del individuo. En este caso, orientado a la mejora del aprendizaje. Neurociencias no es simplemente un área específica, sino es un conjunto de conocimientos, un conjunto de especialidades, los cuales van aportando desde sus diferentes áreas al desarrollo de esta neurociencia. Lo que no es, por favor, no es una solución educativa, porque muchas veces cuando hablamos de neurociencia o neurociencia educativa, ¿ya? Dicen, no, sí, es la solución. Las neurociencias es lo que necesitamos y con eso vamos a resolver todas nuestros problemas. No, no es una metodología, ¿ya? Ni ninguna receta mágica para solucionar problemas en educación. No es una corriente de aprendizaje, ¿ya? No es una serie de procesos que se tienen que aplicar de manera concreta con los estudiantes, como el cómo elaborar una lechuga, cómo controlar una conducta de un estudiante y ya está. No, no es una serie simplemente de una lista de cotejo, una serie de procesos donde dices paso uno haga esto, paso dos haga esto, paso tres esto y ya su problema se resuelve. No, no es una serie de procesos, no es una metodología, no es una sola ciencia. Cada ciencia o cada rama de las ciencias que existen actualmente se dedica a estudiar e investigar una parte específica en el área de las neurociencias. Por eso se llaman neurociencias. ¿Por qué? Porque desde los diferentes ámbitos, ¿ya? Se ha dado, se aporta a lo que es el tema de las neurociencias para poder desarrollar dichos procesos. Generalmente, y como ustedes han mencionado, desde el área de la medicina, ¿sí? Para ver el tema del funcionamiento fisiológico, anatómico, neurológico, desde el área de la psicología con el tema de conductas, ¿ya? Desde el área de la pedagogía con procesos, ¿ya? Con procesos de análisis, de elaboración, desde la sociología del comportamiento de masas, por ejemplo, desde la fonoaudiología para los procesos de aprendizaje del lenguaje, del desarrollo y funcionamiento del lenguaje y la comunicación, por ejemplo, desde la fisioterapia para ver el tema de la importancia de lo que es el tema del movimiento, la articulación y la importancia de que una persona esté en constante movimiento y cuán importante es para el cerebro y su aprendizaje, por ejemplo, desde los maestros y maestras que pueden ver y analizar los diferentes sistemas educativos desde un contexto. ¿Por qué? Porque preguntaba si la mayoría de ustedes son maestros, porque cada uno de nosotros tiene una experiencia previa en el tema de estos aprendizajes, porque cada contexto es único, cada contexto es diferente, ¿ya? Entonces yo como maestro, como maestra, tengo que adecuar mis estrategias, mis metodologías, mis herramientas y mis procesos al contexto. Es muy diferente que yo dé clases en Chaguaya, allá en Tarija, por ejemplo, a que yo lo dé en Ravelo, en Potosí, a que yo lo dé en San Julián, en Santa Cruz, a que yo lo dé en Rurrenabaque, en Beni, por ejemplo, o a que yo lo dé en Puerto Cobija, en Cobija, ¿no? Es muy diferente porque cada contexto, cada cultura, cada ambiente tiene sus características. Y por eso el rol del maestro, de la maestra en estas áreas, por ejemplo, es de poder analizar estos procesos de enseñanza y aprendizaje. Desde la antropología, para poder ver un poco el tema de lo que es el avance de la evolución de las personas en un ámbito sociocultural,
desde nuestras creencias, desde nuestros principios que rigen nuestra conducta, hasta la transferencia y transmisión de conocimientos. Desde el área de nutrición y dietética, por ejemplo, para poder analizar el tema de los productos saludables, de cuán importante es tener una dieta equilibrada, de cuán importante es manejar ciertas recetas, ciertos alimentos que de una u otra manera facilitan, ¿ya? O limitan lo que es el funcionamiento del cerebro, por ejemplo. Esas son algunas ramas y hay muchísimas más como vamos a poder ver dentro de lo que es este contexto. Así que cuando hablamos de neurociencia, ¿ya? No pensemos en un solo individuo, no pensemos en una sola área, no pensemos en que simplemente neurociencia, bueno, yo me agarro de la neurociencia y me olvido de todo lo demás. No, sino que desde las diferentes áreas, desde las diferentes especialidades, ya, las ciencias hacen lo que es la neurociencia. Van desarrollando este proceso. Ahora el aprendizaje no es único, no es como antes que una persona sola podía desarrollar un conocimiento, generaba su teoría y sacaba un libro o una teoría o un proceso. No, el aprendizaje ahora es comunitario, el aprendizaje ahora es interdisciplinario. Si yo soy un maestro de música, pero también quiero desarrollar procesos, tengo que tener la ayuda de otros maestros, de otros profesionales, de otras personas, de otros individuos. El aprendizaje ahora es comunitario. Esa es una primera idea, por favor, que tengamos en esta situación del tema de las neurociencias, que no es algo único, sino que se va agarrando, se sostiene su sostén, son las diferentes ciencias que van aportándole conocimientos. Y ese conocimiento lo vamos uniendo para poder desarrollar procesos más exitosos. En este caso, el educativo. Algo en resumen, la neurociencia únicamente, dice, ¿no? Nos permite entender un poco mejor el proceso de aprendizaje basado siempre en el funcionamiento del cerebro, de estos procesos mentales. Para ello, la neurociencia se basa desde estudios, desde el ámbito, desde las moléculas, desde el ámbito del funcionamiento celular, desde el ámbito del órgano, de los diferentes órganos que componen el cuerpo humano o desde los sistemas, desde el sistema nervioso, la persona, la familia, perdón, y ahí se me ha ido, la comunidad o el contexto. ¿Ya? Entonces, no es simplemente cuando hablamos de neurociencia, a procesos educativos, a neurociencia, solo el funcionamiento de tal cosa. Neurociencia, no, la neurociencia se está adecuando a todas las áreas, ¿ya? Con cierta especificidad. Para ello, lo más importante, y como mencionaban, es el estudio del cerebro. ¿Cómo funciona ese órgano tan maravilloso? Ese órgano que realmente ha hecho que el ser humano evolucione y pueda desarrollarse con tanta rapidez que actualmente es la especie que va dominando el planeta, ¿no? Tenemos que entender que estos aprendizajes se dan a través de la evolución. No es casualidad de que el hombre, por obra y arte y magia, ha desarrollado un cerebro y directamente ha dominado todo. Ha sido un proceso evolutivo de más de 2 millones de años de evolución que nosotros hemos tenido. ¿Y cómo nos basamos en ello? Teorías sustentadas por evidencia. Otro aspecto muy importante. Teorías que están sustentadas por una evidencia. ¿Por qué? Tanto como la neurociencia, la psicología, la pedagogía, ¿no? Son teorías, son conceptos que nosotros tomamos como verdad basados ya en una evidencia empírica que podemos comprobar y que luego, un poco más adelante, vamos a poder comparar con otras cosas que realmente tienen algún sustento científico, tienen algo que pueda validar esa creencia que vamos a poder ver. ¿Ya? Tenemos que entender que el aprendizaje a través de evolución se puede entender el aprendizaje como un cambio relativamente permanente de la conducta, que cabe explicar en términos de experiencia o práctica. Y este generalmente se mide por medio de la actuación, la interacción con el medio y la posibilidad de cambiarlo. En resumen, va a haber aprendizaje si hay un cambio en la realidad, en nuestro contexto, en nuestro medio.
Si no hay ese cambio, ya no hay un aprendizaje. Eso es lo que se va manejando. Nosotros, desde las primeras etapas de nuestra evolución, hemos ido interactuando con el medio y ante las diferentes necesidades hemos ido desarrollando conocimientos ante una necesidad. Nos hemos ido adecuando y luego de adecuarnos hemos ido transformando el medio. Para ello, nuestro cerebro ha tenido que ir evolucionando poco a poco y paso a paso, ¿no? Se puede entender el aprendizaje como un cambio relativamente permanente de la conducta, que cabe explicar en términos de experiencia o práctica. Este generalmente se mide por medio de la actuación, ¿ya? Interacción con el medio y su modificación, decíamos, por ejemplo, este es un claro ejemplo de la construcción de las pirámides en Egipto, ¿no? De un proceso que podemos ver ahí abajo, inicial, de una concepción, de una idea, que poco a poco se ha ido desarrollando. Ellos en más o menos 2000 años de desarrollo intelectual científico han podido perfeccionar ciertos procesos. No es que a la primera que han intentado han podido desarrollar algo, sino en base al ensayo y el error han podido ir desarrollando pirámides, ¿ya? Desde plataformas bastante sencillas, un poco más complejas, un poco más estéticas, podríamos decir, hasta llegar a una concepción de un aprendizaje y de un desarrollo de una cultura y un cambio de la naturaleza que hasta ahora, después de otros 2000 años más, siguen presentes, ¿no? Entonces, es esa interacción con el medio, su modificación para crear un cambio. Y como en todo hay ciertos aspectos, ¿ya? Que destacan. No diría que son situaciones extremas, pero sí que son casos únicos, ¿ya? Que nos dan a entender, por ejemplo, de lo maravilloso que es el cerebro, pero que también existen muchísimas cosas aún por estudiar. Por ejemplo, el aprendizaje puede referirse a conductas manifiestas, como tocar un instrumento, o a conductas encubiertas, recordar una fórmula matemática o un hecho histórico, ¿no? El aprendizaje se va a dar a esas situaciones de saber hacer algo o de conocer ciertas cosas. Yo puedo, por ejemplo, tener un aprendizaje y una conducta manifiesta de manejar bicicleta, pero puedo decir también que yo no sé mucho cuando no sé todas las capitales de Sudamérica, por ejemplo. Una persona que es natural de Ascensión de Guarayos, por ejemplo, en Santa Cruz, es muy habilidoso en el tema de tejidos a base de hojas de palmera, por ejemplo, ¿ya? Él tiene un conocimiento, pero un conocimiento de su contexto del medio. Yo no conozco esas situaciones, pero, por ejemplo, él tiene un conocimiento, pero yo tengo otro tipo de conocimiento. Y así como ello, tenemos otros tipos de conocimientos y otros tipos de habilidades. En algunos casos, esas habilidades afloran tanto como estas situaciones de Kim Peck, por ejemplo, que lo vemos ahí, es el de lentes, Stephen Welshard, el que está pintando, ¿ya? Y Albert Einstein, que todos los conocemos. Casos únicos, por ejemplo, en el cual la mente y el cerebro de estas personas eran tan excepcionales como, por ejemplo, el de Stephen, que está ahí pintando, bastaba con que le muestres una sola vez una ciudad y te pintaba la ciudad completa a detalle, ¿no? Solo viendo una sola vez y lo hacía todo a mano. Kim Peck, por ejemplo, que desgraciadamente ya falleció hace unos 2 años, nunca podía olvidar. Tenía una alteración en el cerebro, por ejemplo, que él no podía olvidar nada. Leía 2 libros a la vez. Con el ojo derecho un libro, con el ojo izquierdo otro libro, y podía leer un libro en menos de 2 horas y nunca se olvidaba nada. Pero contrario a esa fascinación del cerebro, por ejemplo, no podía colocarse una camisa, era totalmente dependiente de sus padres y luego de su hermana, ¿no? También Steven tenía un grado de autismo, por ejemplo, que necesitaba de las otras personas. Y Albert Einstein, que es considerada la persona más inteligente del mundo que ha existido, ¿no? Por los cambios que ha podido provocar. Y algo bastante conocido que tenemos en nuestro medio es que la naturaleza del aprendizaje, el aprendizaje se da mediante la práctica y la experiencia. Eso ya lo sabemos todos. Experiencias concretas como el sentir, la observación reflexiva como el ver, la conceptualización abstracta del pensar y la experimentación activa el hacer, ¿no? El sentir, ver, pensar y hacer.
los que somos maestros y maestras o trabajamos en el ámbito educativo, en nuestras planificaciones podemos ver esa situación, ¿no? En nuestros objetivos holísticos, por ejemplo, ¿no? Nos dicen ver, saber, hacer y decidir, ¿no? Siempre tienen que estar esos 4 componentes para poder desarrollar. No es que se han reunido los del Ministerio de Educación y han dicho, a ver, ¿qué nos inventamos para poder colocar ahí ahora? ¿Cómo hacemos con los maestros? Sino que se basan ellos en hechos, en procesos educativos que pueden ser desarrollados y que pueden facilitar el aprendizaje basado en una interacción con el contexto. Dando un poco a esto, que son conocimientos universales, ¿ya? Nosotros como Bolivia, como un estado plurinacional, ¿no? Desde nuestra época antes de la colonia también hemos tenido aprendizajes. No es que nosotros simplemente hemos ido copiando cosas, sino que se ha desarrollado diferentes culturas, diferentes conocimientos que lastimosamente muchos de ellos se han ido perdiendo por la falta de transmisión y herencia de conocimientos. ¿Alguien me puede decir qué es esto? Por un puntito, por favor. Puntos extras. Un quipus. Un quipus. ¿Quién ha sido? Dilma Roselio. Ya, Vilma. ¿Sabe más o menos dónde está este quipus? Tal vez en el altiplano, Imperio en la zona incaico. andina. No. En el altiplano sí, pero está en Bolivia. La Paz. Pertenece a los Urus, En La Paz no. en Bueno, Oruro, en los Urus, en un sector exacto. Urus. En Oruro. Sí. Está en el museo de lo que es el Museo del Socavón, ¿no? En la segunda parte es la parte antropológica. Está muy bonito ahí. Es uno de los últimos, bueno, de los únicos referentes que tenemos del tema del manejo de los quipus, ¿no? Un sistema matemático de comunicación que teníamos para poder controlar, bueno, las teorías nos dicen, ¿no? Sistema de control de lo que es la producción, un sistema de mensajes mediante los nudos, mediante los colores, por ejemplo, un sistema de control de la producción, ¿no? Que son teorías que lastimosamente muchos de estos se han ido perdiendo. En Perú sí hay más, pero en Bolivia solo tenemos este y en La Paz raramente lo sacan a exposición, que nosotros ya teníamos formas de control. Muchas veces hasta este momento estamos en la disputa y en la problemática de que si los incas, los quechuas, por ejemplo, tenían o no un sistema de escritura. Hay una pelea campal entre los investigadores diciendo si la cultura quechua, las culturas andinas eran consideradas una civilización o no, porque para ser consideradas una civilización tenían que tener un sistema de comunicación escrito. Muchos dicen que eran los quipus, otros dicen que eran los monolitos, otros decían que eran las huacas, por ejemplo, si alguien conoce esas estructuras de piedra, por ejemplo, ¿no? Entonces hay una disputa, hay mucho por investigar todavía y cada uno puede investigar desde su contexto. Como Bolivia, nosotros hemos tenido sistemas de conocimiento que se han ido desarrollando ante la necesidad, ¿ya? Entonces, estos sistemas de comunicación, este manejo de información, ha ido desarrollándose antes de la colonia, ¿ya? Entonces, el tema del conocimiento de los procesos de aprendizaje se ha ido desarrollando anteriormente. ¿Cómo se visibiliza eso? En nuestra cultura. Generalmente en Bolivia, la expresión más grande que vamos a tener de los aprendizajes se da en esas culturas, en las culturas vivas, en la demostración de nuestras conductas, de nuestros pensamientos y el legado que nos han dejado. Uno de ellos son estos quipus. Y al quien le interese poder verlo esto, ya saben, está en el Museo de Oruro, en el Museo del Socavón, ¿no? Sí. Esto es recogido, por ejemplo, en el municipio de Camargo, que hay un pequeño museo, ya de Cruz Guasa se llama. Son herramientas megalíticas, por ejemplo, para la vida diaria, que son las de abajo, pero también para combate, que son los de arriba. Son mazos para golpear, para atacar, huaracas, por ejemplo. Abajo tenemos unos morteros, tenemos unos batanes también, ¿no? La necesidad de la gente
durante una civilización ha hecho que puedan desarrollar el manejo y el cambio del contexto, pero también la elaboración de materiales, ¿verdad? Esto está en el Museo también de Oruro, cerca a lo que es el zoológico. El tema de las creencias que teníamos en deidades o la modificación, por ejemplo, corporal, en este caso de las cabezas, ¿verdad? ¿No? Que nosotros queríamos reflejar ciertamente algunas cuestiones estéticas en esa situación. Entonces, poco a poco, ellos han aprendido técnicas, estrategias para poder hacer estos cambios, tanto como los quipus, tanto como el manejo de herramientas, pero también estas modificaciones y cambios corporales. No es que ha venido alguien y les ha enseñado, no es que ha venido alguien del cielo, por favor no vamos a hablar de ovnis, ya, sino que ellos han ido aprendiendo en base al ensayo y al error, por ejemplo. Otra cultura viva, por ejemplo, tenemos estos son los Jalcas de Quilaquila en el norte de Chuquisaca, frontera con Potosí. Ellos tienen la cultura viva desarrollada en el tema de los tejidos. ¿Qué es lo que interesa de estos tejidos que son maravillosos? Si alguien si tiene la oportunidad de visitar Sucre, visiten el Museo de Arte Textil Indígena Azur, que aquí hay unos bellos de estos. Ellos muestran la cultura y sus creencias en sus tejidos. Si ustedes pueden ver, hay figuras antropomorfas y zoomorfas en los diferentes tejidos. Y cuando tú le das la vuelta, lo que está en negro está en rojo. Y cuando tú le das la vuelta, lo que está en rojo está en negro. Pero muy aparte, hacia todo lado que puedas ver, observar, siempre va a haber una imagen. Una imagen de lo que es la tierra presente, la tierra de arriba y el Urupacha y el Ucupacha, la tierra del infierno, ¿no? Esas son sus creencias, son los pensamientos que ellos tienen, por ejemplo. Cómo van desarrollando y van socializando este su aprendizaje mediante su cultura, mediante un aprendizaje por imitación. Entonces, han ido desarrollando estrategias y metodologías como cualquier otra cultura que han sido transmitidas, por ejemplo. Y como este otro ejemplo también, esto lo tenemos en el Museo de Tiwanaku, ¿no? Donde está el monolito Bennett, por ejemplo. Son puertas bastante inmensas, como pueden ver, hechas en una sola pieza de roca, de andesita, por ejemplo. Y los que conocen Pumapunku pueden darse de la grandiosidad que ese lugar algún día ha podido ser, simplemente con herramientas talladas que no sabemos cómo lo han hecho, con una exactitud tan bella, tan hermosa, que realmente cuando ves esos lugares te dices cómo la gente de esa época se ha dado maneras de poder desarrollar estas infraestructuras, ¿no? Realmente nuestro país es muy rico en el tema de herencia cultural, pero hasta ahora, imagínense, no hemos podido deshacer todo ese conocimiento, investigar todo ello del cómo hacían estos procesos, por lo cual nos queda muchísimo por investigar, ¿no? Y aquí en otra de las culturas vivas, en Potosí, por ejemplo, esto es una foto que la tomé hace bastantes años, en el cual destaca la mujer. ¿Cuál de las mujeres? ¿Alguien me puede decir? Hola. ¿Cuál fue su pregunta, licenciado? ¿Sí? ¿Cuál es su nombre? Mary. 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 De la imagen que usted puede ver, ¿cuál es la que más resalta para usted? La que está adelante, porque por la ancianidad, la edad, digamos. Ya, muy bien. La segunda, ¿quién más sería? La Sería del medio, la del medio. La del medio. Y la de atrás es, digamos, casi similar, digamos, ¿no? Un adolescente, algo así. Exacto, sí. Generalmente, por lo que dice, en este caso, la mujer o la persona de mayor edad siempre va a ir por delante. Pero en este caso, ¿qué es lo que resalta? La persona del medio. Perdón, ¿Qué por otro pensamiento? lado se El destaca color, El color de su la tejido. vestimenta. Exacto, el color de su tejido, ¿no? Si notan, los tejidos de las otras dos personas son un poco más apagados, ¿verdad? Con tonos un poquito más apagados. Pero la persona del medio destaca un poco más, ¿no? Por el color de sus tejidos. ¿Qué creen que está yendo a hacer?
debe estar yendo a una fiesta porque Ya, el color del tejido y incluso no indica que es soltera, casada, los colores de exacto, ellos en su cultura indica eso. exacto. Nosotros al ser de la parte occidental, ya, somos demasiado callados, somos más introvertidos, tal vez por los ámbitos contextuales, por el ámbito de las tradiciones, pero no somos muy sociables, ¿no? Y esa cultura se refleja bastante en estas culturas andinas. Por lo cual, cuando una persona, por ejemplo, está preparada ya para poder casarse, ¿ya? No va a ir y va a enamorar como lo hacemos en las ciudades, por ejemplo, porque me quedé hablando con estas tres personas porque me pareció bastante interesante, ¿no? Y me contaban que justamente estaban yendo a una fiesta de, de una comunidad cercana y la cual decía, ¿y por qué estás estrenando tus ropas, no? Ella ya empezó el tema de lo que es sus periodos menstruales y ya estaba preparada ella para poder casarse y formar una familia. Entonces, estaba siendo acompañada por su mamá y su hermana mayor. Entonces, en estas comunidades no vas a enamorar, ¿no? No vas tú a charlar con una persona, qué es lo que te gusta y te gusta tal grupo y si vamos a pasear por allá, no hay, sino que tú eh, de una comunicación no verbal, ya, sino más visual, vas dando a conocer a las otras personas que ya estás en una edad, ya, en una situación para poder crear una familia y ya estás para casarte. Ella ha tardado como unos 2 meses haciendo sus tejidos, todos sus tejidos, y con eso demuestra que es una mujer que puede ya tener una familia, tener lo que es una pareja y poder procrear hijos, ¿no? Y también tradicionalmente no pude sacarlo a los varones porque ya estaban un poco tomaditos con alcohol. Ellos también, los hombres van adornando sus camisas con tejidos, sus pantalones también, ¿no? Y es muy interesante cuando ellos se van molestando con espejitos, por ejemplo, ellos van mostrando estas situaciones y de una u otra situación se van a la casa generalmente del varón, ¿no? Es una muestra de una cultura, de un conocimiento ancestral. No es que vamos a la escuela, bueno, a ver, ustedes hoy van a aprender cómo hacer un tejido y con esto demostrar que ustedes se van a casar, sino que es una transmisión de conocimientos ancestrales que van de familia en familia, de comunidad en comunidad, de contexto en contexto. Nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje en Bolivia han sido más culturales, ¿ya? No han sido desarrolladas de una forma procedimental, con métodos, técnicas estrictas, sino es un conocimiento más cultural. No quiere decir que eso ya no sea valorado, sino lo valoramos bastante. En Bolivia valoramos bastante nuestras culturas y esa transmisión de conocimientos no se tiene que perder, sino que la tenemos que fortalecer con el conocimiento académico que nosotros vamos desarrollando. Acá, como les decía, por ejemplo, esto es en Ascensión de Guarayos, había una feria, la Feria de la Piña, y ahí había un espacio en el cual un educador de lengua guaraya enseñaba el tema de lo que son los tejidos. Como antes no se utilizaban plásticos, no se tenía ni bolsas, nada, ellos ante la necesidad del contexto han sabido manejar lo que son las hojas de palmera y tenían los bolsones, mochilas, carteras, abanicos, por ejemplo, y una infinidad de cosas, ¿no? Porque la necesidad y el contexto te van ya motivando a que tú puedas modificar el contexto y cambiando, o sea, aprendiendo ciertas cosas. Y para ello, nuestro país es bastante diverso, ¿no? Es bastante diverso. Y a veces eso también es un desafío bastante grande. En nuestro país, aparte de las 36 naciones reconocidas, tenemos otras comunidades, por ejemplo, que viven las colonias de menonitas, las colonias brasileñas que van viniendo, por ejemplo, las colonias japonesas que se han instaurado y otras personas que vienen con las culturas, ¿ya? Bolivia es un país muy interesante para desarrollar procesos educativos ante la diversidad cultural que tenemos. Alguno de ustedes que debe ser maestro o maestra sabe que el trabajar con una diversidad tan grande de estudiantes es un desafío bastante grande. No es fácil el poder completar estos procesos educativos por las características de los estudiantes.
en un curso que tengo con algún maestro que trabaja por Tarija, me dice, yo soy maestro de La Paz, yo sé Aymara, pero yo doy clases de inglés, me dice, ¿no? ¿Dónde da clases de inglés? En un municipio en Tarija. Pero, me dice, la mayoría de los estudiantes aquí son inmigrantes, personas que han venido de Potosí y de Chuquisaca, así que ellos hablan quechua, me decía. Pero por el contexto y por lo que es el currículum regionalizado, también les tengo que enseñar guaraní, me decía, ¿no? A ver, él es maestro, sabe hablar aymara, pero él es maestro de inglés. Muy aparte, sus estudiantes, la mayoría, son quechuas, porque son personas migrantes de Potosí y de Chuquisaca. Pero por el contexto en el cual trabaja, por ejemplo, él tiene que enseñar guaraní. Imagínense esas situaciones a las cuales hemos llegado en Bolivia, ante las exigencias que tenemos. De que tiene sus pros y sus contras, sí, pero también de que representa un desafío, un estrés, una preocupación para el docente, obviamente, porque tenemos que ver las necesidades, el contexto, las situaciones y los recursos con los que contamos. Para ello es muy, muy importante poder discernir en el tema de qué vamos a enseñar, cómo lo vamos a enseñar. Y esto es simplemente un resumen de lo que es el PAT. El PAT es el Producto Académico Transformador. Desde la Universidad Pedagógica se está desarrollando un proceso de elaboración de PATs. ¿Qué es el PAT? Es como una tesis, como un proyecto que ahora los maestros que quieran titularse, que quieran hacer un diplomado o una maestría, tienen que desarrollar este proceso. Y está centrado en hacer un análisis del contexto, te dice, de ver qué problemáticas hay en tu contexto. Luego, deshacerte, dice, de colonizar la realidad, deshacerte de lo que tú sabías. Como por ejemplo, los estudiantes solo pueden aprender hasta los 20 años, de ahí la memoria va reduciéndose. No, de dejar de lado esos pensamientos y poder ver desde tu contexto con qué recursos cuentas, con qué oportunidades para transformar esa realidad. Ya, sobre todo para transformar. Educación en Bolivia está direccionada al tema de transformar la realidad y luego divulgación de esos resultados, ¿no? No vamos a entrar a detalle con ello. Entonces, para este aprendizaje, por favor, siempre vamos a tener algo muy en cuenta, que para un aprendizaje desde el tema de las neurociencias, vamos a partir de una necesidad, ¿ya? De una necesidad del contexto, de una necesidad de los estudiantes, de una necesidad que nosotros podamos ver como profesionales, como personas. Para ello, vamos a estar en constante comunicación con el contexto. Hay que ver la accesibilidad a los recursos, a las personas, a los lugares y a los espacios y ver qué tipo de aprendizaje podemos desarrollar. Les doy un ejemplo muy, muy interesante en esta situación, algo que me pasó con un proyecto que estaba trabajando con una ONG, a una unidad educativa X. Ganamos un premio con Entel, ya hace mucho tiempo, en el cual Entel nos regaló un conjunto de 20 tablets para desarrollar procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿ya? Ganamos 20 tablets, por ejemplo, para poder desarrollar con los estudiantes, porque vimos son estudiantes de escasos recursos, estudiantes que no tienen mucho manejo del tema de la tecnología y utilizando las TICs y educación, vamos a poder garantizar un aprendizaje mucho mejor para estos estudiantes, ¿ya? Ganamos, fuimos, entregamos las tablets, hubo un acto y vino un representante nacional de Entel a poder entregar estas cosas, ¿no? Pero 3 meses después de esa situación, cuando teníamos que hacer una evaluación de los resultados de cómo nos ha ido con estas tablets, ¿qué es lo que pasó? Que las tablets estaban guardadas en dirección, ¿ya? Estaban guardaditas. Algunas no habían sido ni siquiera sacadas de su caja, ¿no? Indagamos por qué. Y la directora nos decía, por ejemplo, que en los primeros días de uso de estas tablets, los chicos no sabían cómo utilizar la tablet,
Así que ellos punzaban tan fuerte que lo han ido arruinando. Otros chicos los habían hecho caer porque como no era de ellos, no sabían cómo utilizar y eran un poco torpes, los han ido arruinando. Otro gran problema que teníamos es que no teníamos internet en la unidad educativa, así que eso pedimos que lo gestionen los papás, obviamente que no han querido. Pedimos que lo gestione alguna institución, obviamente que nos han dicho que no había plata, entonces nos hemos quedado sin internet en las tablets, así que no servían ni para actualizar el software y las aplicaciones, por ejemplo. Y poco a poco algunos se han ido prestando y nunca han devuelto. Entonces, ante esa situación, la directora, para no tener luego problemas con la dirección departamental de educación, dijo, mejor lo guardo porque luego esto me lo van a achacar a mí, ¿no? Entonces, imagínense, una buena acción, una buena planificación de una posibilidad de trabajo, ¿no? Hacía como decir, bueno, yo les entrego algo a ellos, pero no se ha hecho un análisis muy bueno del tema del contexto, la accesibilidad y la necesidad de esa población. Cuando bastaban unas 5 computadoras de escritorio donde aprendan ofimática e internet, ¿no? Entonces, partir de la necesidad en neurociencia es muy, muy importante. Y para ello ustedes tienen que saber discernir, ¿ya? Para ello, como decíamos, dentro del tema de la evolución, ha habido bastante. Para esto, para partir del contexto, accesibilidad de aprendizaje, nos basamos siempre en estudios empíricos. En la neurociencia, siempre nos vamos a basar en hechos demostrables, en teorías, sí, teorías, pero que tienen un sustento ya científico comprobable, como por ejemplo la teoría de la evolución, ¿ya? En el cual nosotros sabemos que el cerebro se ha ido desarrollando desde el Homo robustus, el Homo habilis, el Homo erectus, Neanderthalensis, el Homo sapiens. Ahora, por ejemplo, con los demás descubrimientos está el Homo nubilis, por ejemplo. Nosotros decíamos que el hombre actual tiene unos 80,000 años de existencia ya en la Tierra, pero ahora con estas nuevas existencias estamos demostrando que son 120,000 y como vamos a ver en alguna imagen posterior, del cómo ellos vivían, cómo ellos iban desarrollando, cómo una teoría, cómo un conocimiento va evolucionando. La ciencia, ¿ya? Porque estamos hablando de neurociencia o neurociencias, es un conjunto de conocimientos sistemáticos, sobre todo comprobables, ¿ya? Eso quiere decir que se puede comprobar aquí en la China, en México, en Rusia, en Estados Unidos, en cualquier lugar donde estemos. Una ciencia es un conjunto de conocimientos que pueda ser comprobado en cualquier lugar. Si no puede ser comprobado, no es una ciencia. Que estudian, explican y predicen los fenómenos sociales, artificiales y naturales. La ciencia considera y tiene como fundamento la observación experimental, ¿ya? Este tipo de observación se organiza por medio de métodos, modelos, teorías, con el fin de generar nuevo conocimiento. Para ello se establecen previamente unos criterios de verdad y un método de investigación, también una hipótesis y un objetivo, por ejemplo. En este caso, en educación, en Bolivia, han habido por ejemplo, muchos métodos, muchos modelos y muchas teorías de procesos de enseñanza-aprendizaje. Estábamos con la reforma educativa, ahora estamos con el modelo educativo social comunitario, por ejemplo, inclusivo más que le han aumentado ahora, que son teorías que tienen que sustentarse en algo y que nosotros como maestros, maestras, como profesionales en el área de educación, tenemos que ir comprobando si realmente está funcionando o no. Para ello, desde hace 2 años, ¿ya? Se ha ido exigiendo al Ministerio de Educación una evaluación del actual modelo educativo, por ejemplo. ¿Está funcionando? ¿No está funcionando? ¿Cuáles son sus puntos fuertes? ¿Cuáles son los puntos débiles de este modelo ya educativo? ¿O simplemente va a quedar como el de la reforma educativa, que ha llegado en el 96 como una bomba, como lo mejor, como lo único? Y que luego, hasta ahora, los que algunos pueden trabajar en dirección, pueden ver que ese material sigue guardado en las direcciones, lastimosamente. Entonces, la ciencia debe ser sistemática, tiene que ser sistémico, ¿no? Acumulativo de conocimientos, tiene que tener un método, es provisional, porque esta teoría
¿ya? Puede durar unos años, unas décadas, pero poco a poco se puede ir confirmando y ampliándolo o se puede refutar. Es comprobable, les decía, eso es lo más importante, tiene que ser comprobable en cualquier contexto. Yo no puedo decir, por ejemplo, que he encontrado la fórmula, un método de estudio, de lectura comprensiva, y lo voy a ir vendiendo por ahí diciendo que es eficaz, cuando simplemente es que yo lo he aplicado una vez hace 10 años en tal lugar y me ha funcionado, pero es otro contexto, otra cultura, otra década. Entonces, esos conocimientos ya son provisionales. Son provisionales. ¿Por qué? Porque el conocimiento va evolucionando, va desarrollándose como todo. Lo que nosotros sabíamos hace 30 años, ahora quedó obsoleto. Lo que sabíamos hace 20 quedó obsoleto. Lo que sabíamos hace 10 está cambiando, ¿ya? Todo se va modificando, todo evoluciona y el conocimiento no se ha quedado atrás. Las personas que han nacido entre el 70 y el 80, por ejemplo, han podido ver ese gran cambio de la tecnología, de los conocimientos, de los procesos de globalización que se han podido ir desarrollando. Desde escuchar una clase en radio, por ejemplo, hasta luego utilizar los compact disc, ¿no? Los CDs, luego utilizar, por ejemplo, los televisores, los datas y ahora los internets, ahora las pizarras digitales, por ejemplo, ¿no? Estamos evolucionando bastante y por ende el conocimiento también tiene que evolucionar. No nos podemos quedar en esas estrategias, en esos métodos en los cuales digamos, no, yo enseño como antes, con el método, perfecto. Podemos tener métodos y estrategias que sirven, ¿sí? Pero que tienen que ser fortalecidas con nuevos descubrimientos. Abierta y producto de una investigación científica. Siempre tiene que estar el tema de la investigación, o sea, de poner a la práctica y confirmar esa teoría, ese método, esa estrategia, y que sea replicable en todo lado. Yo no puedo decir, por ejemplo, como les decía, he encontrado un método para hacer deporte que en 2 semanas mis estudiantes van a ser los más capísimos en básquetbol. Pero, a ver, que eso no puede ser comprobable. Ah, no, es que yo lo hago aquí porque aquí me funciona perfecto. Puede ser una idea, puede ser una experiencia simplemente, pero que no puede ser replicado en otros lados, eso no es ciencia, ¿ya? Para ello, el empirismo, la objetividad, sistematicidad y repetibilidad, falsabilidad, acumulación de conocimiento y comunidad científica son los requisitos, ¿ya? Es decir, basarse en la observación y evidencia empírica, algo que sea demostrable, comprobable. No simplemente decir, no, es que yo creo por convicción. No. Dentro de lo que es una ciencia, nosotros tenemos que tener resultados verificables. Objetividad, los científicos deben esforzarse por eliminar prejuicios y sesgos personales en sus investigaciones, como lo hacían, por ejemplo, los alemanes cuando experimentaban con gemelos y hacían comparaciones, ¿no? A un gemelo lo educaban, lo alimentaban de una manera y el grupo de control era su hermano gemelo, y en el cual hacían desarrollo, por ejemplo, de investigaciones, ¿no? Sistematicidad, los experimentos deben ser diseñados de manera que otros puedan repetirlos y obtener resultados similares. Ahí se va el tema de lo que es sistematicidad, ¿no? Acumulación de conocimiento, la ciencia avanza mediante la acumulación de conocimientos nuevos que construyen sobre lo establecido previamente. Ustedes muy de seguro, los que son maestros y los que están inmersos en el ámbito educativo, han podido desarrollar estrategias, métodos, experiencias educativas. Y lo que más nos falta a los bolivianos es escribir. Tenemos muy bonitas experiencias, tenemos experiencias educativas muy bellas en todo Bolivia, pero lastimosamente no escribimos, no socializamos. Simplemente se queda como una experiencia personal, como una satisfacción personal, y eso no lo plasmamos en un documento. Máximo, máximo ahora están pudiendo desarrollarse pequeñas experiencias en estos justamente encuentros nacionales que tenemos, ¿no? De experiencias significativas, experiencias educativas, pero se queda ahí. ¿De ahí a dónde? Lastimosamente, los bolivianos no estamos acostumbrados a escribir y eso es lo que nos falta. Como estas teorías, ¿no? Las teorías han sido desarrolladas desde la evolución del hombre. Por ejemplo, en la época medieval, en la parte izquierda,
tenemos una concepción de los científicos de cómo era el universo, ¿ya? Es una teoría, era una teoría. Y ahí tenemos una ilustración, ¿ya? Que está, por ejemplo, la teoría del universo, donde está la Tierra, donde está la Luna. Luego ven, no sé si pueden visibilizar una pequeña canoa, porque el azul del cielo decían que era un mar. El mundo está flotando sobre un inmenso mar que lo cubre todo. Y ahí está el sol, están las estrellas, y encima de las estrellas, como ustedes pueden ver esos ríos, está Dios y están sus ángeles y está el cielo, el paraíso, ¿no? Y luego están las cuatro grandes estaciones, que ellos lo denominaban como otros dioses que controlaban el viento, el frío, el sol, ¿verdad? En cada esquina pueden ver ustedes un individuo. Eso significaban las cuatro estaciones del año. Esa era una explicación, una teoría, esas veces que era muy validada y que era creíble. Pero ahora, por ejemplo, nosotros en el lado derecho podemos ver de que el universo es una cosa bastante inmensa. No podemos concebir de una manera ideal el tema del universo porque es tan, tan, tan inmenso, es tan grande que a medida que pasan los años vamos descubriendo nuevas cosas y vamos a seguir descubriendo muchísimas cosas. Hasta hace unos 20 años creíamos, por ejemplo, que el universo tenía una antigüedad de 5.000 millones de años. Hasta el año pasado sabemos que hasta ahora tiene 13.500 millones de años. Y de aquí a futuro vamos a ir aumentando esa cantidad de años. ¿Por qué? Porque nuestra visión, el cómo podemos explorar el universo, poco a poco se está expandiendo. Y a medida que ello vaya evolucionando, esta teoría, que ahora es verdad, va a ser confirmada o va a ser refutada, ¿no? Entonces, de eso se trata el conocimiento, de que yo en cierto momento, en cierto lugar, tengo una teoría, tengo un conocimiento, que eso lo puedo comprobar y eso lo voy transmitiendo. ¿Para qué? Para que en esa transmisión de conocimientos, las personas de mi alrededor puedan mejorar ese conocimiento y transformar la realidad. Acá tenemos otra imagen de lo que es el desarrollo de la evolución del ser humano. Y ahí dice, ¿no? Así imaginaban a los neandertales en el siglo XIX. Es como la mayoría nosotros nos lo imaginamos ahora, ¿no? Hombres medio peludos, más parecidos al mono, por ejemplo, dentro de unas cavernas en las cuales solo el sistema de comunicación simplemente se basaban en gruñidos, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? Que las recientes investigaciones, la investigación científica que se va haciendo sobre el comportamiento humano, sobre las evidencias que hay en los diferentes lugares, nos dice, por ejemplo, de que estas personas, ¿no? Ya tenían un grupo social, tenían un comportamiento. Miren cómo va evolucionando de la figura de arriba, ¿ya? Del pensamiento, de la teoría que se creía hace más de 200 años, ahora lo que vamos creando. Ese conocimiento no se desecha, sino que evoluciona para ser cada vez más exacto. Y eso es lo mismo que tenemos que hacer en las neurociencias. Eso es lo que se hace en las neurociencias. Se agarra un grupo de conocimientos, de teorías, y lo que se hace es ponerlo en práctica, en evidencia, para poder mejorarlo o poder confirmarlo. ¿Cómo hacemos eso? Con base en lo que es el desarrollo científico. Este es una excavación en Atapuerca, por ejemplo, en España, en el cual han descubierto restos de homínidos de hace más de 80.000 años, ¿no? Los cuales han creado nuevas subespecies del ser humano, por ejemplo, y que esta excavación va a ir por unos 20 años más, porque son capa tras capa de personas que han ido falleciendo ahí y que nos pueden dar una idea de cómo vivían, qué es lo que hacían, cómo eran sus estructuras. Entonces, esta teoría que está acá atrás, no es que simplemente alguien se ha sentado y se ha imaginado y dice, bueno, yo creo que el hombre hace 80.000 años tenía pelo, agarraba un mazo de piedra y simplemente cazaba, ¿no? Sino que con base en una evidencia científica empírica, van desarrollando teorías, conceptos que por el momento son creíbles, con base en una investigación. Por lo tanto, investigación es igual a cambio. Dentro de la investigación siempre van a entrar teorías, ideas, conceptos, conocimientos.
para generar un cambio. ¿Qué es ese cambio? Un nuevo aprendizaje para crear un nuevo conocimiento. Y este transforme la realidad. Dentro del área educativa, ¿quién me puede dar una teoría, una idea, un concepto, un conocimiento que creen que antes era verdad y ahora se ha desechado? ¿Alguien, algún participante? Dentro del área educativa. Perdón, ¿cuál era la pregunta? Dentro del ámbito educativo, que es bastante amplio, ¿verdad? ¿Ya? ¿Qué creen o alguna experiencia de una teoría, una idea, un concepto, un conocimiento de lo que era esto que se ha ido desechando, descartando actualmente, por ejemplo? La manera de tratarlos a los alumnos, o sea, con rudeza. Ya, perfecto, Cuando no perfecto. hacían la tarea, les castigaban en las pepas de durazno, tal vez Ya, con las reglas de fierro que les lastimaban sus manos, ¿no? Cuando no hacían. Eso creo que a medida que ha ido cambiando el tiempo, se ha ido dejando atrás todo ese maltrato, digamos, ¿no? Porque como decían, la letra entra con sangre. o sea, Ahora exacto, creo que ya no esa se. concepción. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es Mary, su nombre? Mary, Mary. 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 Sí, miren, una teoría bastante o sea, común en nuestro contexto, ¿no? Y que lastimosamente muchos de nosotros todavía lo hemos vivido, donde los maestros eran demasiado estrictos y obviamente si no podías memorizar, aprender algo, directamente era con la regla, ¿no? Con la regla, con la llevada de cejas, por ejemplo, con el jalón de orejas, con los golpes, lastimosamente, ¿no? Y que muchas veces era socialmente aceptado hasta por los padres esas situaciones. Pero ahora, poco a poco, tras los años, se ha ido controlando, se ha ido regulando esa situación porque se ha comprobado de que los chicos necesitan disciplina, sí, necesitan límites, sí, pero que no necesariamente era la forma de poder educarlos, ¿verdad? Entonces, para un contexto, para un profesor, a ver, que tenga 30, 40 años de antigüedad, a ver, tú que le refutes eso, te va a decir, tú no sabes nada de educación, te va a decir. En mis tiempos, ¿ya? En mis tiempos era así y todos mis alumnos han sido exitosos, han sido profesionales, han sido personas rectas. Sí, puede ser, pero este contexto del de ahora ya no es ese contexto de hace 40 años. Eh, los contextos, las sociedades van cambiando, van evolucionando. Cada sociedad, cada población va modificándose según ciertas situaciones, ciertas influencias internas y externas. Por eso no quiere decir que muchas veces de que la idea que yo tenía de concepción de hace 20, 30, 40, 50 años me va a seguir funcionando, porque eso es lo que muchas veces seguimos manejando, que esas ideas que hacíamos antes van a seguir funcionando en este contexto. Algo muy claro en eso, por ejemplo, es, y que yo refuto mucho, es la aplicación de test, de pruebas, por ejemplo. Yo aplico muchos test y reviso también muchos informes psicológicos de personas que han aplicado, pero me aplican pruebas test de 1970, de 1980, de 1990, pruebas bastante antiguas. Digo, tu prueba tiene más de 30 años de antigüedad. Sí, pero es el único que utilizamos y siempre lo hemos utilizado. Pero a ver, esa prueba ha sido pensada, ¿ya? Para una población de hace 30 años. Las nuevas personas, las nuevas generaciones que están viniendo, no tienen el mismo pensamiento que tenían esas personas hace 30 años, porque los modelos sociales van cambiando. Y por ello, la neurociencia te dice eso, que estos modelos, que estas personas, que estos individuos van cambiando, van modificando su pensamiento, su forma de actuar, su forma de procesar la información. Entonces, no puedo quedarme con ello. Y en el ámbito educativo eso es muy importante, la innovación. Por ello es muy importante investigar y basarnos en investigaciones, conocimientos que sean empíricos comprobables. Neurociencia, dice, ¿desde cuándo? No pensemos que la neurociencia es algo que hemos ido desarrollando hace 10, 20, 30 años. No, no vamos a pensar que la neurociencia, sí, recién lo estamos explorando, es lo más novedoso.
La neurociencia se ha ido desarrollando ya desde la época de los romanos, de la era tolemaica, de los griegos, por ejemplo, solo que no lo nombraban así. Nosotros, los que trabajamos en el ámbito educativo, también hemos hecho neurociencia, pero no sabíamos que lo podíamos calificar como neurociencia, sino han sido como procesos educativos, adaptaciones curriculares, inclusión educativa, estrategias de enseñanza-aprendizaje, estrategias lúdicas de intervención, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque la neurociencia es eso, aprendizaje que vas desarrollando conocimientos. Y decía Hipócrates, por ejemplo, dice, ¿no? Los hombres deben saber que, que del cerebro, dice, y solo de él, vienen las alegrías, las delicias, el placer, la risa y también el sufrimiento, el dolor y los lamentos. Y por él adquirimos sabiduría y conocimiento. Y vemos y oímos y sabemos lo que está bien y lo que está mal, lo que es dulce y lo que es amargo. Y por el mismo órgano nos volvemos locos y delirados y el miedo y el terror nos asaltan. Es el máximo poder en el hombre, ¿no? Qué interesante. ¿Cómo resume el tema del cerebro? Es el máximo poder en el hombre. Es nuestro intérprete de aquellas cosas que están en el aire. Ya desde esa época, desde el 400 antes de Cristo, ya se tenía una idea de que el cerebro humano era ese aparato excepcional para poder desarrollar las ideas y lo que somos. Ya en la época medieval, por ejemplo, los estudios del cerebro han ido desarrollándose también, muchas veces de manera clandestina, de manera ilegal, porque esas veces la Iglesia Católica respetaba bastante el tema del cuerpo, respetaba muchísimo el tema de lo que es el ser integral, ¿verdad? Entonces, los científicos, ¿qué es lo que hacían? Por ejemplo, hacían sus estudios de manera ilegal. Ahí está la época del oscurantismo, por ejemplo, cuando los científicos, los teóricos eran quemados en la hoguera por herejes, pero aún así las personas han seguido estudiando el tema del cerebro, ¿no? Mencionaban que dentro del cerebro estaban las ideas, los pensamientos, el cómo era la persona, estaba el alma también, y por ello, como pueden en la pintura de abajo, ¿no? La gente se interesaba por el cerebro, se interesaba por qué es lo que había escondido ahí. Muchas veces decían que dentro del cerebro estaba escondido el alma y lo que era una persona, ¿no? Y entonces muchas veces, o sea, era ese el plan de poder ver qué es lo que había, qué es lo que funcionaba ahí. Para ello tenemos mucha literatura interesante del cómo hacían estos exámenes, cómo hacían estas investigaciones. Hasta Da Vinci, por ejemplo, hizo también, ¿no? Escritos sobre el tema del cerebro y el funcionamiento. Pero era la época desde el gran Phineas Gage que los científicos ya han podido desarrollar teorías ya bastante establecidas. Phineas Gage era un estadounidense que ha vivido entre 1850 y un poquito más. ¿Qué es lo que pasó? Este era un trabajador de rieles, de trenes. Él construía rieles, ¿ya? Para los trenes, y en una de esas que estaba manipulando una dinamita, la barreta que está agarrando, ¿verdad? La barrena le ha traspasado el cráneo, con tan mala suerte que ha perdido un ojo, ¿no? Y pensaban que iba a morir, pero por cosas del destino, miren, no ha tocado ningún órgano vital. Después de su accidente, él ha sobrevivió. Pero, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo interesante de este caso? Él se llama Phineas Gage, el de la foto, que antes del accidente él era una muy buena persona, estaba casado, tenía un buen trabajo, amable con todas las personas, muy sociable. Después de su recuperación del accidente, él ha cambiado drásticamente su comportamiento, olvidó las cosas que tenía, olvidó la persona que era, por ejemplo, pero sobre todo se centraron en el tema del comportamiento. Ya era bastante intolerante, no le gustaba hablar con ninguna persona, se enojaba muy fácilmente, por motivo por el cual lo echaron de su trabajo. Él se fue a trabajar en diferentes lugares, incluso llegó esas veces hasta las playas de Antofagasta, esas veces era Bolivia, ¿verdad? Trabajó todavía en compañías inglesas ahí en el tema del guano y el salitre, ¿ya? Volvió a Estados Unidos y trabajó, no le quedó más que trabajar en circos como
como una exposición de un ser humano que había sobrevivido a algo, ¿no? Y lastimosamente murió. Y cuando murió, la gente se ha interesado en poder analizar qué es lo que ha pasado, o sea, cómo ha podido sobrevivir y luego por qué le ha afectado tanto que una barrena le haya cambiado la actitud, el comportamiento. Y desde esa época, desde Phineas Gage, los científicos querían ver, o sea, querían estudiar el tema del cerebro, querían ver qué es lo que pasaba ahí adentro y por qué ha podido cambiar. Uno, por qué no ha muerto y otro, por qué ha podido cambiar tan drásticamente la persona que era. Desde esa época muchos han ido desarrollando teorías, procesos, ya, que conceptos de que dentro del cerebro tenemos áreas, diferentes áreas que van desarrollando y se van encargando de las diferentes funciones ejecutivas, ya, que nosotros tenemos como seres, como individuos. Actualmente las teorías nos dicen, ¿verdad?, que el cerebro humano se especializa por diferentes áreas. No es, ojo, no es que un área específica controla simplemente ya algo específico, sino que, o sea, que solo está ahí, sino que el conocimiento, la información, el proceso de información se va dando en diferentes áreas del cerebro, pero sí hay una área específica que va controlando, es como que el que conduce. Imagínense a un individuo que está en una torre de control en un aeropuerto y desde ahí él está controlando el flujo de pasajeros y el flujo de los aviones, por dónde tienen que ir, por dónde tienen que transitar. Y es lo mismo en el cerebro. Hay áreas específicas que van controlando esa información, pero que no son las únicas que lo manejan. ¿Ya? Desde esa época, desde este accidente que ha habido y desde su posterior estudio, y que han habido otros estudios más luego, obviamente, ya se han ido desarrollando diferentes teorías que hasta ahora son válidas todavía. Por ejemplo, en el cual tenemos áreas ya que van controlando los diferentes comportamientos. El área motora, que está en el temporal, sensorial, lóbulo frontal, por ejemplo, del que está el movimiento, resolución de problemas. El área de Broca, que está del lenguaje, por ejemplo, eso es comprobadísimo, ¿ya? El tronco encefálico, el parietal, que están las sensaciones, lenguaje y percepción. El lóbulo occipital con la visión, con la percepción. El área de Wernicke con la comprensión del lenguaje. El área del cerebelo, que es la parte más antigua, arcaica que nosotros tenemos, por ejemplo, que está la postura, el balance y la coordinación del movimiento. La subsistencia también, por ejemplo, está ahí. Esta teoría hasta ahora es bastante validada. La manejamos nosotros hasta ahora, sí. Y que esa teoría poco a poco también sigue evolucionando. No es que se ha quedado ahí, sino que hasta ahora sigue evolucionando. Y si bien antes decíamos que estas áreas eran específicas del control de ciertas situaciones, sí, es la que comanda, pero no es la única. Por eso ahora existe la plasticidad neuronal o la neurogénesis, donde nos dice, por ejemplo, de que si tú tienes una lesión cerebral en área específica, supongamos que en el área de Wernicke, ya, o el área de Broca, ya no vas a poder hablar, ¿no? Sino que otra área del cerebro se va a encargar de esa necesidad. Antes decíamos, no, te has golpeado la frente, no vas a poder tener buenos movimientos nunca más porque esa parte del cerebro se ha muerto. Sino que ahora se dice, no, si bien esa era el área que controlaba, ¿ya? Ahora la neurogénesis, la plasticidad neuronal, la plasticidad cerebral, se encarga de que otra área del cerebro va a desarrollar esas habilidades. Ojo, no como las anteriores, pero sí se va a encargar de poder desarrollar ello. Son teorías que vamos desarrollando. Y desde la neurociencia, teorías que se van comprobando ya cada vez, cada año, y que van investigando y desarrollando. Para ello, por ejemplo, como hemos empezado con los rayos X del cerebro, ¿verdad? Con la resonancia magnética del cerebro, ahí hemos visto las estructuras, tejidos, órganos que ya hemos podido tener, por ejemplo. La angiografía por resonancia magnética del cerebro, en el cual te inyectan un líquido, el cual puede destacar lo que son las venas, la sangre, por ejemplo. Y ahora estamos con la tomografía por emisión de positrones, en el cual podemos ver en vivo y directo el funcionamiento, las redes neuronales, las funciones cerebrales, por ejemplo. Lastimosamente en Bolivia, por ejemplo, la tecnología más avanzada que tenemos es la primera y la segunda. Rayos X simplemente utilizamos, resonancias magnéticas sí, ¿ya?
Angiografías por resonancia magnética cero no tenemos y peor tomografía por emisión de positrones, porque son tan costosos que lastimosamente en Bolivia no tenemos acceso a ese tipo de investigaciones. A lo que sí tenemos acceso, por ejemplo, es a lo que es entre electroencefalogramas, por ejemplo. Los neurólogos desde el área de la medicina, como ustedes pueden ver, siempre tienen un electroencefalograma, en el cual te colocan como un chulito, ¿no? Se podría decir, te colocan diferentes conectores en el cerebro y de ahí van sacando resultados, ¿no? Una emisión de funcionamiento eléctrico de tu cerebro. Y ahí te pueden decir si tienes epilepsia, puedes tener algún problema en el tema del cerebro, ¿no? Pero es una tecnología bastante antigua, pero que en Bolivia es a la más accesible que tenemos. Es muy difícil poder acceder a tecnología de punta en Bolivia y lastimosamente seguimos basándonos en tecnología bastante antigua. Tenemos las resonancias magnéticas funcionales, por ejemplo, como pueden ver en esa imagen, donde se van destacando algunas áreas, algunos espacios de lo que es el cerebro y el funcionamiento de este cuando hablamos de ciertas actividades como el deporte, la música o cuando solicitamos a un individuo que nos pueda contar un recuerdo de su vida, por ejemplo. Y ya tenemos esta tractografía que decíamos, ¿no? En la cual directamente se ve ya todo el cerebro y se ve en una calidad muy buena el tema de lo que es el funcionamiento de estas redes, de estas carreteras de información que tenemos y por dónde y por qué lado, dónde se está generando y hacia dónde está yendo. Entonces todo va evolucionando y nosotros también como maestros, como educadores, como personas que nos estamos dedicando al tema de lo que es las neurociencias, tenemos que entender que el aprendizaje que tenemos nos puede servir unos años, pero hay que seguir actualizándonos. Y hay que poner siempre en duda lo que sabemos, porque esas teorías tienen que ser comprobadas a lo largo del tiempo o a lo largo del tiempo también van a ser refutadas como algunas que vamos a ver. Para ello, imagínense, al principio veíamos, por ejemplo, estructuras como la neurona, ¿verdad? Con sus pequeños, por ejemplo, detalles que teníamos. Eh, Veamos también el tema de la poda neuronal, ¿no? Teníamos esquemas tan básicos como estos, por ejemplo, que ahora se van desarrollando a especificidades, por ejemplo, donde podemos destacar el tema de lo que son los organismos, los químicos que se van transmitiendo, como la tirosina, la dopamina, las vesículas de transmisión, los receptores, por ejemplo. Hemos evolucionado de estructuras, de teorías, por ejemplo, de gráficos tan básicos, como se podría decir, a detalles, a esquemas, a procesos tan específicos que nos van ayudando, por ejemplo, a poder mejorar el entendimiento sobre el cerebro y cómo podemos utilizar eso. ¿Para qué desarrollamos eso? Simplemente para poder facilitar procesos de enseñanza-aprendizaje. Ahí en el gráfico que ustedes ven, por ejemplo, el doctor Jordi Peña Casanova está explicando el esquema de los 5 bloques funcionales cerebrales, decíamos, ¿no? Porque antes decíamos, bueno, el cerebro es una carretera de sistemas y de procesos. Jordi Peña Casanova nos dice, por ejemplo, hay esquemas, 5 bloques funcionales cerebrales que nosotros tenemos que desarrollar. Y él te va explicando, por ejemplo, por córtex transversales en el córtex, cómo estos procesos van desarrollándose. ¿Qué es una teoría nueva, por ejemplo? ¿Que es validada? Sí. ¿Que va evolucionando? Sí. Otros tendrán sus teorías, perfecto. Pero nosotros tenemos que seguir investigando. Motivos por los cuales un maestro se tiene que formar en neuroeducación. La neurociencia tiende a integrar disciplinas. Ya no pensemos que nosotros como profesionales somos los únicos, los que sabemos, los más capísimos, los que dominamos la materia y nada más. No. Cualquier materia que yo regente, cualquier actividad que yo haga en el ámbito educativo, siempre puede ser mejorado si yo comparto mis necesidades, mis preocupaciones con otro profesional, con otro compañero, con cualquier otra persona que pueda darme una idea para refutar mi idea o para mejorarlo. ¿Ya? Por favor, pensemos en ese tema ahora, de que las neurociencias no es donde un individuo ahora trabaja como antes en su laboratorio y él descubre todo. No.
es interdisciplinaria, transdisciplinar, por ejemplo, ¿no? En los cuales cada uno de nosotros va colaborando, va ayudando, va desarrollando lo que es un pedacito de conocimiento para aportar al tema de las neurociencias. Dan un nuevo marco teórico a viejos problemas que teníamos, ¿ya? Nuevas formas, nuevas estrategias que podemos tomar en cuenta para atender e intervenir en algo. Aportan conocimientos científicos impactando en la teoría y la práctica. Eso es lo que hemos visto desde la época de los 80 y 90 que se han ido desarrollando estas teorías. Imagínense ahora dónde estamos. En Bolivia hemos empezado en la época de los 80 con los 90, después de lo que es el tema de las dictaduras, con problemas radiales, con reformas educativas, con la transmisión de conocimientos, métodos. Y ahora, por ejemplo, estamos con pizarras digitales, plataformas educativas, por ejemplo. Elon Musk, el dueño de Twitter, por ejemplo, uno de los hombres más millonarios del mundo, ahora está haciendo una experiencia de implantar chips en los cerebros humanos con los cuales nosotros podemos desarrollar el aprendizaje. Porque al final, el aprendizaje es esto, una transmisión de estímulos eléctricos dentro del cerebro. Y dentro de esto, Elon Musk, por ejemplo, está desarrollando chips que nos pueden implantar en el cerebro, que se los han implantado ya personas que, por ejemplo, van desarrollando ciertas habilidades, conocimientos y métodos, por ejemplo, ¿no? Son teorías. Permite profundizar los conocimientos para optimizar el proceso de aprendizaje. Eso es, en resumen, el tema de lo que es neuroeducación, ¿no? Nos permite profundizar en ciertos conocimientos ¿para qué? Para optimizar o para facilitar los procesos de aprendizaje. No creamos que la neurociencia va a ser todo, sino que nos va a facilitar ciertos procesos. Como les decía, la neurociencia no es simplemente una rama, una estrategia única, suelta que está por ahí, sino que ahí van englobando la neurología, fisiología, neuroanatomía, las neuroimágenes, psicofarmacología, educadores, psicopedagogía, psicología, psiquiatría, les decía también el tema de la fisioterapia y kinesiología, el tema de la nutrición y dietética, todos aportamos a él. Ustedes, desde su espacio, desde su especialidad, desde su experiencia, también pueden aportar a ello. ¿Por qué? Porque el contexto en el cual ustedes trabajan, las personas con las cuales intervienen, son un grupo específico y de eso pueden sacar una experiencia para mejorar estas teorías. En Bolivia estamos muy lejos todavía de poder desarrollar conocimientos muy grandes. ¿Por qué? Porque no tenemos esa cientificidad, este proceso metodológico para hacer una investigación. Implementamos algunas actividades, como decir, mejora del proceso educativo mediante el uso de mapas mentales, mejora del proceso educativo mediante el uso del tiempo libre, mejora del proceso educativo mediante resúmenes. Son pequeñas cositas que decimos, bueno, aplico esto y he mejorado la educación, aplico esto otro y mejoro la educación, ¿no? No, que si no eso tiene que ser constante y replicable, les decía, en otros contextos. Entonces, ustedes están en una oportunidad muy grande donde pueden utilizar el tema de la neurociencia para la mejora educativa. ¿Por qué? Porque en el mundo existen desórdenes mentales y neurológicos que afectan a más de 700 millones de personas, enfermedades mentales y neurológicas que representan el 13% del total de las dolencias mundiales, 350 millones de personas padecen depresión, 90 millones conviven con un desorden de abuso de sustancias como el alcohol, las drogas, ahora los videojuegos, 50 millones padecen de epilepsia, 35.6 millones sufren de Alzheimer y otras demencias. Y después de lo que es el COVID y lo que hemos sufrido durante ese proceso, estos se han duplicado. Estos síntomas de acá se han ido duplicando bastante. Y en el tema del proceso educativo ha sido peor. ¿Por qué? Porque esos niños, esas niñas que han ingresado a inicial en familia comunitaria, esas épocas donde han ido desarrollando esos 2 años clases en casa, no han podido desarrollar las habilidades básicas de aprendizaje y de socialización y normas de convivencia. Por lo tanto, están arrastrando hasta ahora problemas de enseñanza y aprendizaje.
Hay muchos de esos niños que están viniendo a consultorios privados en psicología y pedagogía por esta alteración que han habido. Muchos papás dicen, no, mi hijo es hiperactivo, creo que mi hijo tiene TDAH, creo que mi hijo tiene autismo. ¿Por qué? No me hace caso, no le gusta hacer nada, no le gusta ir a la escuela. Claro, porque en el momento que tenía que iniciar de ir a la escuela, ese ciclo en el cual tenía que empezar a socializar y relacionar el aprendizaje con el juego, se ha cortado y lo ha hecho en casa. ¿Y qué hemos hecho nosotros en casa con nuestros hijos? Nosotros les hacíamos la tarea, nosotros les hacíamos las labores, nosotros simplemente decíamos, sí, mi hijo está aprendiendo, cuando realmente no hacía nada. Entonces, son situaciones que tenemos que tener en cuenta. Para ello hay determinantes para esta salud mental, por ejemplo, como las políticas, protección social, niveles de vida, condiciones laborales, apoyos sociales. Todo el contexto nos afecta. Muchas veces decimos, no hay salud sin salud mental. Si un maestro no está bien emocionalmente, tiene problemas, tiene depresión, tiene momentos de desgano, tiene problemas a nivel familiar, a nivel personal, por ejemplo, no va a transmitir bien los conocimientos. Si un estudiante está irritado, tiene necesidades que no están siendo satisfechas, tiene depresión, tiene diferentes problemas, no va a aprender. Por más que yo sea el mejor profesor, el Mario Escalante boliviano nuevo, digamos, ¿no? No hay. No hay salud sin salud mental. Si nosotros estamos bien, vamos a enseñar bien. Si nuestros estudiantes están bien, ellos van a aprender. Entonces, es un ámbito que nosotros tenemos que saber en ese aspecto. Para ello, la neurociencia educativa, ya, que también es denominada neuroeducación o neurodidáctica, consiste en comprender cómo funciona el cerebro para aplicarlo a la mejora del proceso de aprendizaje. Simplemente eso. A eso se resume ello, ¿no? Comprender cómo funciona el cerebro en el ámbito educativo, no en el fisiológico, para aplicarlo a la mejora del proceso de aprendizaje. La neurociencia permite estudiar cómo aprende el cerebro, aplicarlo al día a día de la educación para mejorar la forma en que se enfoca el proceso de enseñanza y aprendizaje. Para ello, nosotros, dentro del tema de las neurociencias, hemos descubierto de que existen etapas del desarrollo madurativo en primera infancia, ¿ya? Antes nos basábamos en que el niño tiene etapas, estadios de desarrollo, ¿verdad? Según Piaget, por ejemplo. O la zona de desarrollo próximo de Vygotsky. Tenemos a Ausubel también por ahí, ¿no? En el cual decíamos, sí, tiene etapas. Hasta los 1 año va a ser esto, hasta los 2, hasta los 3 ya va a empezar desarrollo del lenguaje. 4, 5 ya va a empezar a caminar, a saltar. Y hasta ahora aplicamos test de desarrollo madurativo. Pero luego con las neurociencias hemos descubierto, sí, perfecto, el chico se va desarrollando de esta manera, pero dentro de estos procesos, dentro de estos estadios de desarrollo, dentro de estos niveles de evolución que tiene la persona en su desarrollo, existe otra parte que es una inestabilidad, un desequilibrio, en el cual el chico, al pasar de un estadio al otro, va teniendo cierta inestabilidad, un desequilibrio, y en el cual tiene comportamientos que tienen que ser tratados. ¿Ya? La neurociencia nos dice eso. Y por eso muchas veces los que ya tienen hijos, hijas, van a ver de que un niño, una niña, hasta cierta edad va a presentar en un cierto tiempo estabilidad, tranquilidad, y luego va a tener un periodo de rabietas, de caprichos, de malas conductas. Otra vez va a estar estable, ¿no? Va a estar tranquilo, quieto, pero luego de unos meses o un tiempito, otro periodo de inestabilidad. Porque eso es lo que es el desarrollo evolutivo, ¿no? Dice, por ejemplo, un desequilibrio a los 18 meses y un equilibrio va a tener a los 2 años. Un desequilibrio a los 2 años y medio y un equilibrio a los 3 años, ¿no? Un desequilibrio a los 3 años y medio y un equilibrio a los 4 años. Un desequilibrio a los 4 años y medio y un equilibrio a los 5 años. Y así, hasta que vaya formándose hasta el tema de la madurez, hasta los 18, 19 años. Es por eso que muchas veces, como papás, como profesores, sobre todo, los profesores lo sienten mucho esto, porque dentro del aula, los estudiantes un tiempo están bien, tranquilos, pero tienen estos momentos
estas situaciones en las cuales pueden tener estos momentos de desequilibrio. Y te dicen, no, ¿cómo? Tú siempre eres un chico bien, el ejemplo del curso, ¿cómo has podido cambiar? Porque estos desequilibrios se van manifestando. Y es sobre todo en primera infancia lo que se da esta situación, ¿no? Era un niño bien, tranquilo, ahora miren, está gritando, está correteando, está pegando a sus hijos, porque está pasando de una etapa a otra y está viendo este desequilibrio, ¿no? Para luego tener un equilibrio. En el tema de la neurociencia, ya, quiero aclarar de que no es una solución educativa. No es una metodología simplemente ni ninguna receta mágica para solucionar problemas de educación. Eh, Muchas veces he dicho, bueno, ustedes tienen una maestría en neuropsicología o es neuroeducador. Ya, pues solucioname esto, ¿no? O sea, no va a ir un neuroeducador, una persona que haya estudiado el tema de neurociencia, con su varita mágica como Harry Potter y va a decir, chin, se cambia todo y ya está todo arreglado. No, sino que puede proponer estrategias, actividades, ¿no? Que puedan ayudar a eliminar o a reducir ciertos síntomas, ciertas situaciones. Pero no esperemos que esta persona solucione todos nuestros problemas, porque les decía, hay un tema del contexto, de la accesibilidad a las situaciones, a los recursos, del interés de la persona, de la necesidad, ¿ya? Y teniendo todo este marco de situaciones, recién una persona puede intervenir. Desde un punto de vista biológico, no implica tener respuestas para todo. Ni de lejos, dice, ¿no? Ni de lejos. ¿Por qué? La neurociencia es eso, o sea, no es que ya tiene una solución para todo. Ustedes van a poder ver en los siguientes módulos que den en esta capacitación, en este curso, de que existen estrategias, actividades que puedan fortalecer, mejorar ciertas conductas, reducir y limitar y controlar otras, pero no es que tenga respuesta para todo. Por eso es que nos estamos capacitando todavía en neurociencia. ¿Por qué? Porque ante la necesidad de un contexto, yo voy a proponer una solución basada en el tema de las neurociencias. Ustedes deben ser de diferentes lugares, de diferentes municipios, diferentes departamentos. Y ante ello, por ejemplo, cada uno puede plantear una respuesta diferente. ¿Por qué? Porque esa situación la va a plantear en su contexto. Yo no puedo decir, ahora he encontrado un método único para la enseñanza del lenguaje y aplicarlo en todo Bolivia. No, no puedo. ¿Por qué? Porque las características de los diferentes contextos son únicos. Así que puede ser un orientador lo que yo pueda darles, mi libro, mi libro de estrategias, pero cada uno va a tener una contextualización, una adaptación a su entorno. Entonces, no pensemos, por favor, de que la neurociencia simplemente es que tiene respuestas para todo y que es como una varita mágica que nos va a solucionar todo. No. Las preguntas siguen superando a las respuestas. Y la neurociencia no se puede considerar una hoja de ruta para enseñar mejor, ¿no? Aún tenemos muchas cuestionantes en Bolivia, aún tenemos muchos retos. ¿Por qué he colocado esta imagen? Porque es la imagen de la Escuela de Salamanca, un movimiento desde hace más de 700 años de procesos educativos, ¿ya? Que han sido replicados en toda Hispanoamérica, se podría decir, ¿ya? En el cual, por ejemplo, está una persona ahí y el cual transmitía conocimientos, ¿no? Y ese modelo, hasta ahora, este modelo escolástico, por ejemplo, se sigue desarrollando. Por más que hayan diferentes modelos educativos, diferentes reformas educativas, la educación hasta ahora no ha cambiado en Bolivia, ¿no? Podemos decir, pero yo implemento videos, yo implemento TikToks. He visto alguna profesora que ha implementado TikToks. He visto otra profesora que ha utilizado pizarras digitales, sí, pero lo utiliza un día, 2 días, o sea, y no te da para todas las estrategias, ¿ya? Entonces, muchas veces llegamos siempre a lo básico, a estar el maestro adelante y simplemente transmitir conocimientos. Ese es el gran reto. No digo que está mal, ya, porque también yo he estado en aula. No digo que está mal, pero eso podemos ir fortaleciéndolo con otras cosas. ¿Por qué? Porque este modelo escolástico, miren, ya son más de 700 años que se está desarrollando y hasta ahora seguimos con ello.
¿Hasta cuándo? No lo sabemos. Simplemente las necesidades del contexto, las necesidades de las personas nos obligarán a nosotros a poder transformar nuestros procesos educativos o no, como ha ocurrido en el tema de la pandemia. Muchos de nosotros no sabíamos ni manejar una computadora antes de la pandemia. La necesidad, la exigencia del contexto y de nuestro trabajo nos ha exigido aprender más en el tema de computación, de programas, de aplicaciones, de usos didácticos, de pizarras digitales, ¿no? El Google Meet, Classroom, por ejemplo, Perplexity, Kahoot. Entonces, hay tantas cosas, pero que hemos ido aprendiendo con base en una necesidad y una exigencia del medio. Ahí estamos con la escuela del modelo prusiano, por ejemplo, de 1900, del siglo XVIII, ¿ya? Imagínense, del siglo XVIII, seguimos con ese modelo prusiano en el cual te preparaban simplemente para una función específica. ¿Por qué estoy mostrando este modelo prusiano? Porque antes decía, la educación tiene que ser, tú tienes que ser útil para la sociedad. ¿Cómo vas a ser útil para la sociedad? Engranando en algún puesto de trabajo, ya de producción. Ya estamos en la época de la industrialización ahí, ¿verdad? Entonces, desde niños a ti te motivaban para poder encajar en un modelo, en un puesto el cual tú puedas producir. Ese es un modelo prusiano, en el cual todos tenían que pensar de una manera, comportarse de una manera y ser, ¿no? Y ser personas que tengan una orientación única. Pero ahora la educación nos dice que es pluricultural, multilingüe, multiétnica, diversidad. Hablamos bastante mucho de diversidad, por ejemplo. Eso, en teoría, en nuestra Constitución y en la Ley 070 está muy bonito descrito, pero ¿cuánto de ello llega a la realidad? Cada uno de nosotros hace su propio análisis en su contexto, ¿no? Para eso muchas veces nos dedicábamos al tema de la información, a la transmisión de información simplemente, al tiempo y un aprendizaje limitado. Y eso hace que muchos de nosotros como educadores, como cientistas de la educación, como personas que trabajamos en el ámbito educativo, también nos desgastemos emocionalmente, mentalmente. ¿Por qué? Porque nos provoca estrés. La educación en Bolivia actualmente está atravesando una crisis muy grande. No tenemos los recursos necesarios, no tenemos la infraestructura necesaria, ¿ya? Los problemas sociales se aquejan bastante al proceso educativo. No tenemos una metodología definida, única para poder trabajar, porque la ley 070 nos da una orientación, nos da procesos. Tenemos incluso módulos de desarrollo de metodologías, adaptaciones curriculares, planes de desarrollo curricular, por ejemplo, ¿verdad? Pero que no se han plasmado en la experiencia. Lo único que hacemos, por ejemplo, a principios de año, es copiar la planificación que teníamos del año pasado, copiarlo para el presente año y cambiar el PSP. Incluso el PSP muchas veces se mantiene, el proyecto socioproductivo, ¿verdad? Comunitario. En las exigencias que nosotros tenemos también dentro del trabajo que tenemos que desarrollar, el tema de las evaluaciones, respuesta a la diversidad cultural, nos va afligiendo. O nos volvemos administrativos y vamos presentando los dichosos informes que nos piden, o realmente nos dedicamos a los procesos de enseñanza-aprendizaje de nuestros estudiantes. Para ello se han hecho muchas innovaciones, muchas experiencias, muchas experimentaciones, ¿ya? Lastimosamente lo que siempre está ganando es la cantidad, ¿no? No podemos bajar la cantidad. La cantidad ideal de estudiantes en un curso es de 20 a 25. Tenemos de 35 a 40 estudiantes. Alguna profesora en otro curso me relató que tenía 43, que si no la iban a observar, que la población la iba a echar del lugar, por ejemplo, y no tenía otro remedio. Eso ya no es ético, por ejemplo, ¿no? En los procesos educativos en la universidad, cuando estuve, por ejemplo, aquellos años, éramos 98 en un curso. 98 éramos. No sé cómo podíamos entrar en un curso tan pequeño, 98 personas, ¿no? Lastimosamente. Para ello se hacen procesos y experiencias, como les decía, miren, el colocado de lo que son los sillones, el aula, las características de las mismas sillas, ¿verdad? Son experiencias que se van desarrollando. Alguna otra experiencia, por ejemplo, decía que
Ahora, como los niños ya no hacen tanto ejercicio como antes, que dentro de las clases puedan aplicarse, por ejemplo, algunas estrategias o métodos para poder motivarlos a hacer ejercicio, como estas pedaleras automáticas, por ejemplo, que mientras están aprendiendo tienen que hacer ejercicio físico. ¿Por qué? Porque el ejercicio físico motiva un mejor aprendizaje y hacen experiencias, ¿no? Que será útil, será beneficiosa, solo se verá en el tiempo, por ejemplo, pero son experiencias para poder desarrollarlas. ¿Cómo el cerebro aprende? Con el ejemplo. Simplemente es con el ejemplo. Y ahí nosotros tenemos que desarrollar siempre desarrollos y procesos que vayan con el ejemplo. Como hemos podido ver en las fotografías de estas muchachas que estaban yendo a esta festividad cultural, el aprendizaje ahí se da con el ejemplo, ¿no? El cerebro va a aprender siempre con el ejemplo. Con teoría, muy, muy, muy poco. Si nosotros no complementamos esta sesión con un trabajo que ustedes puedan hacer, por ejemplo, desde su contexto, desde su análisis, no van a aprender casi nada. Es más, ¿no? Simplemente se va a quedar como una información que a mediano plazo lo pueden estar perdiendo. La función primordial en el cerebro humano es indiscutiblemente la gestión de la vida, ¿ya? La gestión de la vida. El cerebro está evolucionando para que nosotros podamos continuar viviendo, podamos subsistir como especie. Tendemos a recordar perfectamente todo lo relacionado con los cambios homeostáticos en este entorno, ¿no? Tenemos el cuerpo presente en todo momento porque ayuda a gobernar el comportamiento de todas las situaciones que podrían amenazar la integridad del organismo y comprometer la vida. Siempre estamos atentos a lo que nos puede pasar, a los cambios corporales, mentales, a los cambios del contexto que nos pueden afectar a nosotros. Muchos de ustedes deben estar estresados por el tema del dólar en Bolivia, por ejemplo, por la subida de los útiles escolares, por la incertidumbre que tenemos en la economía, ¿no? Porque no decimos, ay, qué macana ha subido todo, qué macana no hay dólares, sino cómo eso me perjudica a mí como individuo para poder subsistir, para poder continuar con mi vida. Y eso es lo que estudia la neurociencia. Las emociones y sentimientos sirven para establecer nuestra posición con respecto a nuestro entorno y sobrevivir. Y alguien, como decía, como el ejemplo que daba la maestra, por ejemplo, el tema de las emociones dentro del tema de las neurociencias es un aspecto muy importante que se está tomando. Antes no tomábamos mucho el tema de las emociones. Dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje se está haciendo una especial atención al tema de las emociones relacionadas al proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Para ello hay teorías que se están desarrollando, conceptos, experiencias muy bonitas en el tema de emociones en Bolivia, ¿ya? Que están siendo replicadas algunas y otras están quedando como experiencias simplemente de maestros. Eso es lo que va aportando. Otro estudio, por ejemplo, decía, ¿no? Simples patrones de 4 minutos en la actividad académica de niños con edades entre 9 y 11 años para realizar 8 ciclos de movimientos rápidos, como saltar, hacer sentadillas similares, aplaudir, alzar las manos, por ejemplo, durante solamente 20 segundos seguidos de descansos de 10 seguidos mejoró el rendimiento educativo. Eso quiere decir que pequeños espacios en los cuales hacían ejercicios físicos de 20 segunditos, ¿ya? Dentro del aula, a largo plazo ha mejorado el rendimiento educativo de los estudiantes. Y ahí, por ejemplo, está, los de rojo son las personas que no hacían ejercicio. Los de amarillo son las personas que sí hacían ejercicio. Y ahí está el porcentaje de errores, ¿no? El porcentaje de errores con actividad y el porcentaje de errores sin actividad. El porcentaje de errores es mayor cuando no haces ejercicio físico. Aquí, por ejemplo, otro estudio demuestra, ¿no? Cómo el cerebro está en constante funcionamiento cuando un individuo está quieto 20 minutos sentado, ¿ya? Quieto, sin hacer nada, y cómo el cerebro está funcionando, por ejemplo, 20 minutos caminando. Las personas que han podido estudiar en la universidad, en algunos lugares hace 20, 30 años, en diferentes lugares como Cochabamba, La Paz, Sucre, caminaban en las plazas, en las avenidas grandes, caminando y estudiando, caminando y estudiando. Ahora es casi imposible, ¿no? Pero miren cómo los estudios nos demuestran de que el ejercicio físico, ¿ya? La movilidad del cuerpo humano puede mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Es por eso, con base en estos estudios, que como la imagen de estas niñas, por ejemplo, se tratan de implementar estrategias donde el estudiante no esté simplemente sentado como estamos ahora nosotros, ¿ya? Y simplemente escuchando, sino motivando alguna situación. Y eso es lo que ahorita vamos a hacer, ¿ya? La actividad física, por ejemplo, en matemáticas y lengua mejora el desempeño académico. Ese es otro estudio. Se trabajó por 2 años en 46 colegios. Miren, solo para demostrar esto es este concepto de que la actividad física en matemáticas y lenguaje mejora con el desempeño académico. Se han trabajado por 2 años con 46 colegios, con 500 alumnos de segundo y tercer grado, 3 veces por semana, 15 minutos para matemáticas, 15 minutos para lengua. ¿Ya? No es fácil, no es fácil implementar estrategias de neurociencias en colegios, sobre todo, ¿por qué? Porque el tiempo no te da, muchas veces te dicen, yo tengo el tiempo cabal, tengo que avanzar materia, contenido, si no me observan. Los papás muchas veces son renuentes, los mismos maestros, directores son renuentes porque dicen, no, me va a venir a evaluar. No, simplemente es que queremos desarrollar nuevas experiencias. Y aquí les voy a dejar un video de YouTube. La presentación se les voy a pasar una vez termine el taller, ¿ya? En el cual van a poder ver una experiencia, por ejemplo, un método original para poder enseñar sobre rectas y ángulos en el colegio, ¿no? Que ustedes también deben tener algunas otras experiencias. El jugar, el juego constituye una herramienta evolutiva al ser una simplificación de la realidad, porque el juego saca del contexto de la realidad diferentes situaciones para poder convertirlas en un juego atractivas al estudiante y poder aprender, lo que nos permite ir comprendiendo a nuestro mundo y las reglas que lo rigen de forma segura y asequible. Para ello también se han implementado estrategias basadas en la tecnología para poder ser más interactivo el aprendizaje, ¿no? Como les decía, estas pizarras digitales, por ejemplo, que en Bolivia están por los 6,000, 8,000 bolivianos. Estas pizarras han venido como una novedad muy interesante porque ya no necesitas un pizarrón. Cualquier pared donde tú puedas proyectar se convierte en un pizarrón, ¿ya? Ha venido bastante, muchas unidades educativas se han hecho de 2, de 3 de estas pizarras electrónicas, pero ¿qué es lo que ha pasado? Necesitan de un sensor y un lápiz digital, por ejemplo, que ella está utilizando, en el cual los niños, obviamente, por la edad que tienen, por el conocimiento, no son muy cuidadosos. Entonces, cuando algo no funcionaba, ¿qué es lo que hacen? Golpean, arruinaban el sensor y el costo, por ejemplo, de reparación entre los 300 y 400 bolivianos, eso no sabía quién lo iba a pagar. El tema por ejemplo, del costo de esta situación es bastante, porque necesita una portátil, un data que lo proyecte el sensor también. Y en una de las experiencias que he podido estar en estos encuentros digitales, ¿verdad? Un profesor hizo una versión económica de este y lo vendía entre 500 a 600 bolivianos, ¿no? Imagínense, de 8,000 que costaba, este profesor hizo de informática, hizo unas versiones baratas que lo vendía entre los 600 a los 800, 900 bolivianos, que podían venderlo. Se animó a hacer un stock para poder vender, pero solo creo que vendió unos 2 o 3, porque lastimosamente la educación, o sea, es el último interés, uno del gobierno y otro de los papás. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido rabietas cuando nos han venido a exigir por qué me están pidiendo tanto material, por qué me piden esto, que por qué aquello? Lastimosamente el gobierno no nos da material, no nos da los insumos para poder trabajar. Yo no voy a trabajar simplemente con un niño, con su libro y su cuadernito, y todo el año le voy a hacer un dictado, o simplemente yo voy a explicar en el pizarrón. No, necesito de herramientas, de estrategias, ¿ya? Entonces, miren, una gran falla de esto ha sido la lectura del contexto, la accesibilidad a nuestros recursos que teníamos y la necesidad de estas personas. De que es atractivo, es muy bonito, sí. De que te motiva una participación, sí, porque vas al pizarrón, interactúas tú con tu mano, puedes estar ahí hasta trabajando, pero lastimosamente ya no hay una lectura, una necesidad urgente del contexto y por tanto se ha quedado una experiencia más. El escribir, el tomar notas, es una de las grandes pérdidas que estamos teniendo, ¿ya? ¿Por qué? Porque el tema de escribir
de redactar algo es un proceso muy, muy importante para el cerebro humano, porque va desarrollando diferentes habilidades, diferentes procesos de información, no solo en una parte específica del cerebro, sino de diferentes habilidades. Lo malo que está pasando ahora es que todos utilizamos celular o todos utilizamos computadora, todos los trabajos prácticos que pedimos es, traigan su trabajo práctico, es copiar, pegar de internet y presentar en computadora. Cualquier anotación que tenemos en el pizarrón, bueno, los estudiantes ya no toman apuntes, simplemente le sacan una foto y ya. La escritura es una de las grandes habilidades que tenemos y que tenemos que seguir desarrollando. Eso, por favor, con alguna u otra estrategia, alguna u otra metodología, traten siempre de poder desarrollar. El dibujar podría ser el mejor método para retener información nueva. Eso está comprobadísimo con esa situación. El tema de hacer esquemas, dibujos, gráficos, por ejemplo, es una de las mejores estrategias en cualquier área, en cualquier método, ¿ya? No simplemente sacarle una foto o solo imprimir una imagen, sino el dibujar. El dibujar es una de las grandes habilidades por las cuales ya se puede retener información nueva que queremos tener nosotros. Y ahí están también las investigaciones, ¿no? Como les decía, la neurociencia se basa siempre en evidencia empírica. Aquí tenemos el desarrollo de lo que son las procesos del conocimiento y el desarrollo del cerebro evolucionado en las primeras semanas de vida hasta los 20 años, por ejemplo, en el cual está la proliferación celular, por ejemplo, los progenitores y las neuronas inmaduras, desarrollo de la sinapsis, que se van manteniendo luego de los 12 años, por ejemplo, el desarrollo de las dendritas, la mielinización, que es la protección de estas neuronas que facilitan el aprendizaje, por ejemplo. Y algo muy interesante, que todas estas, por favor, todos estos conocimientos, todo ello, son teorías. Esta teoría es un concepto, una afirmación que la creemos válida en un momento dado, en una situación dada, y que no generalmente puede ser para todos. Y les doy con este ejemplo, por ejemplo. Los problemas de aprendizaje tienen muchos componentes y para promocionar una estrategia de solución se deben considerar muchos aspectos como la representación, la unicidad y la significación. O sea, la representación creativa, o sea, le afecta a la mayoría de las personas. La unicidad es un caso único o se va desarrollando en diferentes contextos y en diferentes situaciones y en diferentes lugares. Y la significación, ¿es importante? ¿No es importante? En este caso he traído este gráfico, esta experiencia, por ejemplo. En Bolivia, ya la media de los hombres ahora está en 1,68, ¿no? Se dice, por ejemplo, de que en Bolivia, según el estudio realizado por eLife en 2014, la estatura media de un hombre es de 1,66 y de una mujer 1,54. Esa es la media que tenemos en Bolivia, ¿ya? Pero hay personas más altas, hombres que son más altos, pero también hombres que son más bajos. Y lo mismo, hay mujeres más altas y mujeres que son más bajas, ¿no? Eso se refiere a muchos aspectos. El lugar donde has nacido, tu alimentación, tu dedicación al deporte, contextos biológicos, por ejemplo, situaciones que has podido pasar, ¿no? Entonces, este estudio, esta confirmación de la media de la estatura de las personas, ya, es una teoría que está siendo representación porque está tomando una media, sí, pero que no se da para todos, ¿ya? Que hay casos únicos como algunos que miden más de 2 metros y son bolivianos, sí. Otras personitas que podemos ver en la calle que miden menos de 50, digo, de 1 metro, sí, también, ¿ya? Pero que son también parte. Y es lo mismo lo que pasa en la educación. Los métodos, las estrategias que nosotros desarrollemos van a servir para una gran mayoría de los estudiantes dentro de nuestro curso, dentro de nuestros procesos. Pero van a haber casos excepcionales en los cuales no van a poder asimilar. Y esos casos son los que hay que tratar, ¿ya? Por eso, la representación es la cantidad de las personas que puede llegar. La unicidad es un caso único que se da o no se da, como por ejemplo un niño con autismo que puede llegar a nuestro curso,
un niño con síndrome de Down, por ejemplo, que se puede dar, y que no por ello toda la unidad educativa va a aprender sobre el síndrome de Down, sino que hay que especializarnos, ¿no? Había un colegio acá en la ciudad de Sucre que quería, o sea, se supone que según la ley 070, todos los colegios son inclusivos. Y todos los colegios tienen que saber de procesos educativos inclusivos, ¿verdad? Pero había un colegio en el cual querían atender todas las discapacidades. Autismo, intelectual, visual, ¿ya? Sordera, por ejemplo, física. Decían, somos un colegio inclusivo porque tenemos tantos estudiantes con discapacidad. Pero el problema era a quién hago caso, o sea, trabajo con los chicos con síndrome de Down, trabajo con los chicos con baja visión o ceguera, trabajo con los chicos sordos, trabajo con chicos con autismo. ¿Qué hago? Para ello, cada centro, cada persona puede especializarse en algo. No podemos decir, no podemos ser todólogos. Yo no puedo decir, yo sé de todo, yo soy el maestro, el que sé de todo y todo. No, necesitamos un apoyo colaborativo. Es por ello que esta situación de casos se la tiene que trabajar siempre en grupo, entre profesionales que son, ¿no? Y la significación de estas estrategias o el estudio, ¿es significante? ¿Es relevante para nosotros o no? Ahí me voy, por ejemplo, voy a hacer un estudio sobre lo que es la conducta y el pensamiento de las moscas en el colegio, por ejemplo. ¿Es relevante, significante o no? Voy a ver qué piensan las vendedoras de pastillas de afuera de mi colegio sobre el proceso educativo. ¿Es relevante, significante? No. Tenemos que dar nuestra orientación a aspectos, a cosas que puedan afectar y puedan inmiscuirse dentro de estos procesos educativos. Ahí les decía la desviación media, por ejemplo, siempre van a haber estudiantes que resaltan, que destacan por una u otra conducta. Y con esos hay que trabajar. Vamos a tener 5 minutitos, porfa, para estirarnos. 5 minutitos, son las 9 en punto. Prepararse un cafecito, un té. Les voy a pedir algo, por favor. Vamos a hacer este ejercicio. Para ello, les voy a pedir que puedan tener una hojita, ya sea en su cuaderno, en una hojabón, en cualquier lugar, un recuadro de 9 casillas. Un recuadro de 9 casillas, ¿ya? En el cual ustedes puedan, vamos a poder ordenar esto. Este es un juego bastante interesante en el cual vamos a hacer un ejercicio práctico, ¿ya? Nos vamos a dar 5 minutitos, porfa, para tomar un refresquito, para estirar las piernas, para cualquier cosa. Bueno, porfa. Un momento, por favor. Entonces, volvemos de 5 minutos.